Saludos, aquí estamos para llevarles las noticias que ahora ya son historia de estas últimas 24 horas. Señores, saludos, tenemos la misma banda de narcos en Miraflores, pero también un presidente interino que va viajando para Brasil para reunirse con el otro presidente, el de Bolsonaro, una asamblea nacional, un Tribunal Supremo de Justicia y la enorme mayoría de las democracias de Occidente apoyando a Juan Guaidó. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas Bravo 24, voz de la democracia y la libertad. Decenas de países plantan al ministro de Exteriores de Maduro en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Diplomáticos de decenas de países han abandonado este miércoles la sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que el ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza iba a pronunciar un nuevo discurso para denunciar, entre otras cosas, el supuesto interés de Estados Unidos en lanzar una intervención militar en Venezuela. Poco antes de que Arreaza tomase la palabra, lo abandonaron. Así están las cosas, señores, así están las cosas. Y así abre su edición digital NTN 24. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció las próximas acciones que debe seguir la oposición para lograr el gobierno de transición, el cese de la usurpación y las elecciones libres. 1. Movilización de los venezolanos. 2. Hablarle a los empleados públicos para acabar con la burocracia. Y 3. Movilización nacional para el día que regrese a Venezuela. Mientras anunció su regreso a Venezuela, afirmó que la movilización del pueblo será la clave del éxito. La salida de la crisis depende de nosotros. Detalló que gracias a las acciones de los venezolanos, la comunidad internacional y la Fuerza Armada Nacional ejercerán mayor presión contra el régimen de Maduro. Guaidó reconoció el trabajo de los sindicatos, federaciones, universidades, gremios y la iglesia en Venezuela y destacó que entre los logros alcanzados, ser reconocido por más de 60 países, levantar centros de acopio en 4 puntos del exterior, recibir más de 500 toneladas de medicinas y comida sin tocar el dinero del pueblo, proteger los activos del país, tomar el control de Citgo, instalar una red de más de 1,000 voluntarios, el compromiso de los países de América Latina de llevar ante la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro por el crimen de exterminio cometido el 23 de febrero. Juan Guaidó agregó que Nicolás Maduro ya no cuenta con el respaldo de las FARC y afirmó que el último pilar que sostiene al régimen se está quebrando. Además, sentenció que solo son defendidos por asesinos a sueldo y criminales. Venezuela, vamos bien. A la reunión del Grupo de Lima siguieron otras reuniones que deben llenarnos de ánimo y que forman parte de la estrategia que seguiremos los próximos días. Somos reconocidos por las principales democracias del mundo, mientras que el usurpador no es sino un hombre cada vez más solo y más desesperado. Ahora detiene, roba y deporta periodistas. Además, varios de los soldados que han abandonado al usurpador nos han contado cómo uniformaron a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar. Y además, desde los rangos más bajos hasta los más altos, reprochan saber que una ministra entrega armas y uniformes a delincuentes. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Y sepan que yo no asumí este compromiso para ejercerlo en un lugar que no sea Venezuela. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. Están enviando un audio también en los próximos momentos con pasos a seguir en este proceso. La esperanza nació para no morir. Vamos bien.
Son palabras de Juan Guaidó en la mañana del día miércoles. Este programa es posible gracias a la colaboración de gente como Ángela Sago y su más reciente trabajo En nombre de los pobres lo multiplican, Bernardo Jurado y La fragancia de la rebelión, su más reciente obra literaria, y Carlos Arrangel y La Venezuela imposible. También contamos con el apoyo de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care. Son quienes hacen posible 24 horas Bravo 24. Voz de la libertad y la democracia. Les saludamos el señor Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @FernandoMiami. Y quien les habla, Napoleón Bravo. El Twitter es Napoleón Bravo. Bien, en la coproducción está Beatriz Galindo. Y en la producción general, quien les habla, Napoleón Bravo, junto con Argimiro Rodríguez y Natalia Bravo. El control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas, es una medida política, porque si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos, tendremos que tener control de cambio. Me da muchísima rabia que lo que nosotros tenemos ahora, de hace 17 años para acá, sea gente tan mala y de tan malos sentimientos. Entonces, me pregunto, ¿quién perdió? Perdimos todos, perdió Venezuela. ¿Qué más queremos para hacer de este país un gran país? Que todo el mundo sepa que esto es una tiranía. Bueno, nada, seguir luchando por el país. La idea es seguir adelante y seguir en la calle, pues. Estos son acontecimientos que forman parte de la historia de las últimas 24 horas. Atención. Comenzamos por el Perú. El presidente de esa nación, Martín Vizcarra, subraya el apoyo firme de España y el Perú a Guaidó y a su compromiso con la vuelta a la democracia. El régimen de Maduro ubicó nuevos obstáculos en el principal paso fronterizo con Colombia. El puente Simón Bolívar amaneció bloqueado por 2 contenedores de carga, uno azul y otro naranja, que solo deja un pequeño espacio en un andén peatonal por el que cabe solo una persona. Entre tanto, el apoyo a la narcodictadura lo ejerce la izquierda más recalcitrante tanto de Europa como la norteamericana. Esto sucedió en el Parlamento español. Ahora entendemos por qué el señor Sánchez no hace nada con lo de Venezuela, ni lleva a la Corte Penal Internacional al señor Maduro, ni pone sanciones a los chavistas. ¿Por qué no lo hace? Porque los que le mantienen en el poder llevan una camiseta que pone "Yo con Maduro". Ese es el problema del señor Sánchez. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México rescató 234 migrantes. Estos inmigrantes, en su mayoría de Guatemala, Ecuador y El Salvador, son indocumentados y estaban siendo transportados en condiciones infrahumanas en el estado de Chiapas. Los enfrentamientos entre India y Pakistán en Cachemira dejaron al menos 60 muertos y 3 aeronaves de guerra derribadas. Esto es sumamente peligroso, por cierto, porque las dos son potencias nucleares y siempre se han llevado por las greñas. Es sumamente peligroso lo que está sucediendo allí. Regresamos ahora a los Estados Unidos. El ex abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, está testificando ante los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara. Michael Cohen declara que Trump estuvo al tanto de los esfuerzos de su asesor Roger Stone para contactar a Wikileaks antes de su revelación de información dañina sobre la campaña presidencial de Hillary Clinton, además de que hizo repetidos comentarios racistas. Y este es el principal titular de la prensa norteamericana, evidentemente, todo este escándalo. El expresidente de Ecuador y beneficiario de Hugo Chávez, Rafael Correa, avisa que una intervención en Venezuela sería un nuevo Vietnam para los Estados Unidos. Por otro lado, Goya Foods, la empresa de alimentos latinos más grande de Estados Unidos, anunció que le donará 200 toneladas métricas de alimentos al pueblo venezolano. Nos unimos con nuestros hermanos venezolanos para entregarles alimentos nutritivos en este momento de hambruna nacional. Esto lo dijo el presidente de la empresa, Bob Unyanet,
quien elogió el apoyo de Estados Unidos y de otros países que trabajan para garantizar que Venezuela reciba alimentos, agua y ayuda. El extesorero nacional de Venezuela y mano derecha de Hugo Chávez, testaferro también de la familia, se entrega a las autoridades de los Estados Unidos por su papel en el lavado de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones, no 1 millón, no 2 millones, no 3, no 100, 1.000 millones de dólares. Es decir, 1.000 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alejandro Andrade, hombre de confianza de Hugo Chávez, se entregó a las autoridades norteamericanas para empezar a cumplir una sentencia de apenas 10 años de cárcel por su participación en una red para blanquear dinero que abarcaba desde Venezuela hasta el sur de la Florida y que lavó 1.000 millones de dólares. El New York Times publica lo siguiente: entre las urbes con peor tráfico del mundo, Ciudad México lleva la delantera. Vuelve el diálogo a Nicaragua. El Senado paraguayo aprueba el ingreso de armamento y personal militar de los Estados Unidos. El juicio al narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera terminó con la decisión del jurado en New York que lo declaró culpable, pero el caso sigue teniendo repercusiones. Después de que uno de los miembros del panel declarase en una entrevista a Vice News que los jurados no siguieron las órdenes del juez, los abogados del capo han indicado que pedirán un nuevo juicio. En Gran Bretaña aumentan las presiones para que Theresa May renuncie. El tercer hombre más poderoso del Vaticano, culpable de abuso sexual. La abeja más grande del mundo no está extinta como se pensaba. Mide 6,35 centímetros, habita en Indonesia y es ridículamente grande según los estudiosos. Bueno, esa es la que necesitamos para que vengan a polonizar todo el planeta. Eso es lo que nos faltaba. Terminaremos cultivando abejas. El Estado Islámico empieza a dejar una estela de apátridas. Donald Trump anunció que no permitiría que Hoda Muqtansa, una joven estadounidense que abandonó la universidad en Alabama para unirse al Estado Islámico, regrese al país, y el secretario de Estado declaró que Mutana ya no era ciudadana estadounidense. Bueno, este espacio está presentado por Aptitude Dancewear. ¿Dónde está Aptitude Dancewear? El señor es el que lo sabe. En el centro comercial Magnolia Shops en Colorado Springs. Así mismo. A 30 años del Caracazo, señores, la BBC hace un recuento de aquellos días. El 27 de febrero de 1989 se inició en las afueras de Caracas una oleada de protestas que después se extendieron por toda Venezuela y generaron grandes disturbios. La fuerte represión del ejército y la policía dejó, según el balance oficial, centenares de muertos y también un profundo malestar en el que muchos vieron una de las razones de la aparición en la escena política de Hugo Chávez Frías, que en 1992 iba a liderar una intentona militar, un golpe por hacerse con el poder, y finalmente en 1998 resultó elegido presidente por los votos de la gente. Venezuela había vivido en la década de los 60 y 70 una época dorada con una situación económica que era la envidia de gran parte de los países de la región. Aquella época dorada se la conoció como la de la Venezuela Saudita por el parecido de la situación venezolana con la de Arabia Saudita, país lejano, pero también rico y productor de petróleo. Pero aquella bonanza se terminó. En la década de los 80, la enorme deuda externa, la crisis cambiaria, la inflación, la corrupción, la fuga de capitales, el abuso de poder y sobre todo la caída del precio del crudo sumieron al país en una enorme crisis. Los gobiernos de Jaime Lucinchi y su antecesor Luis Herrera Campins no supieron darle respuesta. Carlos Andrés Pérez, quien ya había dirigido al país durante los años de auge económico, asumió en febrero de 1989 un nuevo mandato como presidente. Muchos vieron en él la esperanza para salir de unos problemas que habían pasado ya de lo económico a lo social y que habían llevado a que comenzaran a escasear los alimentos. La gente pensaba que él podía mágicamente
volver a los años 70. Pero con la presidencia de Pérez no vino un milagro, sino lo que se conoce como el gran viraje y que el pueblo llamó el paquetazo. El paquetazo buscaba hacer de Venezuela, sustentada mayoritariamente por el Estado y los petrodólares, una economía de libre mercado en la que hubo recortes de gastos y aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Todo se inició en Guatire, una ciudad satélite de la capital venezolana, cuando la población local empezó a protestar por el aumento del precio del pasaje en el transporte público. Llegaron esa mañana, quisieron montarse en el autobús para ir a su trabajo en la capital, en Caracas, y no le alcanzaba el dinero para ir y regresar a su casa. Apenas el día anterior se había incrementado el costo de la gasolina. Se quemaron autobuses, se cortaron las calles, se formaron barricadas y después comenzó el saqueo a comercios. La ola de violencia se extendió de Guatire a casi todo el país. La gente se sumó en masa a la protesta, harta por la situación económica y los ajustes de Carlos Andrés Pérez. Todo eso aderezado con escándalos de corrupción que involucraban a las más altas esferas del poder, con asesinatos de estudiantes y con una política gubernamental que no dudaba en reprimir las protestas. Las protestas dejaron 276 muertos según la cifra oficial reconocida por el fiscal general, pero las ONG denuncian que nunca se ha hecho una investigación exhaustiva de lo ocurrido, primero en Caracas y después en el resto del país. Las víctimas mortales, según algunas asociaciones civiles, pueden llegar a 3.000. Nicolás Maduro ha presumido en reiteradas ocasiones de que en Venezuela ya no se aplica la represión que se vio en el Caracazo del año 89. Sin embargo, algunos aprecian semejanzas entre la dureza con la que fueron reprimidas las protestas de hace 30 años con la actuación de la Guardia Nacional, la policía y los grupos paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos en las movilizaciones de la oposición en el 2014, en el 2017 y también ahora, con el desafío planteado por Juan Guaidó, que se proclamó el 23 de enero presidente encargado y desafió a Maduro. Observadores como Blanco Muñoz ven paralelismos entre la Venezuela del Caracazo y la situación actual. Y también, al igual que ocurrió con Chávez, hay una figura que hasta ahora era desconocida y que está gozando de altos niveles de popularidad. Esta vez es la de Juan Guaidó. Esto es el análisis que hace, por cierto, repetimos, lo hace la BBC de Londres en su página por internet. Pero vamos a preguntarle a Orlando Concalves, que es un analista internacional, si hay algún paralelo entre la Venezuela del Caracazo y la Venezuela actual. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Efectivamente, hoy 27 de febrero se conmemora un año más, 30 años, de lo que se llamó el Caracazo, aquella insurrección popular que comenzó en Guatire y en Guarenas y que como una mecha de pólvora se regó por todo el país, donde hubo, dicen algunos informes de organizaciones de los derechos humanos, miles de muertos. Eso nunca se ha podido comprobar, nunca se ha llegado a una gran conclusión. Lo que sí es evidente es que hubo una insurrección popular y esta fue contrarrestada de manera brutal y agresiva por el ejército y la policía venezolana. ¿Por qué surgió el Caracazo? Bueno, surge porque Venezuela durante la década de los 60, 70, 50, 60 y 70 vivió la Venezuela saudita. El petróleo daba para todo, la economía era boyante, recibíamos miles de inmigrantes fundamentalmente de Europa y la economía era brillante. Sin embargo, el excesivo gasto por parte del Estado y el endeudamiento del Estado trajo la crisis cambiaria del año 83 y la fuga de capitales que eso provocó, y ahí comenzó la desgracia de la economía venezolana y de Venezuela como tal. Esto fue empeorando, había inflación elevada, no como la que tenemos ahora, que es una hiperinflación, pero en aquel momento pues el país no estaba acostumbrado a eso, la moneda se devaluaba día con día,
poco a poco se fue devaluando hasta que se llegó a la elección de Carlos Andrés Pérez, su segundo periodo. Carlos Andrés Pérez I fue un gobernante de corte populista. Carlos Andrés Pérez II comenzó siendo un gobernante con un corte mucho más tecnocrático. Y entonces aplicó unas medidas en shock que generaron un estallido social, porque se aumentó el combustible, se aumentaron los precios de los servicios y eso impactó en la sociedad. Ahora bien, 30 años después, estamos en una situación muchísimo peor. Hay quienes dicen que el Caracazo fue el inicio de la salida de Hugo Chávez, quien en el año 92 hace el intento de golpe fallido, pero que dejó sembrado el camino para que insurgiera Hugo Chávez como un militar que se alzó en armas contra el Estado para tratar de derrocar a la dirigencia de ese entonces, llámese Carlos Andrés Pérez. Ahora, si bien la situación económica y social que se vivió en Venezuela en los años 80 fue un detonante, lo que tenemos hoy es millones de veces peor. Sin embargo, la manera como en aquel momento se controló el conflicto social fue una, y cómo se ha controlado hoy es otra. Si en aquel momento fue brutal, hoy es 10, 20, 100, 1000 veces más brutal. Basta ver los muertos del 2014, de las protestas del 2014, basta ver los muertos de las protestas del 2017, basta ver los muertos que hubo reciente en este fin de semana pasado con el tema del ingreso de la ayuda humanitaria. Recuérdese la frase célebre de Hugo Chávez: candelita que se prenda, candelita que se apaga. Entonces, lo que ha sucedido es que han reprimido de manera mucho más brutal. Tienen un control social a través de los programas sociales, valga la redundancia, del Estado, de las cajas o las bolsas CLAP. Tienen infiltrados más de 22.000 cubanos en labores de inteligencia a lo largo de todo el país, de los cuales se dice que 8.000 están dentro de las Fuerzas Armadas. De tenientes coroneles hacia abajo, nadie carga municiones en sus armas, ni tienen acceso a ellas. Todo lo que hablen dentro de las instalaciones militares es grabado, tienen los aparatos y la tecnología, entonces cualquier llamada que reciban o hagan en los límites de las instalaciones militares es grabada. Tienen un seguimiento férreo a todo aquel que osa decir algo que pudiera ser considerado sospechoso o contra la revolución, y tienen un control férreo sobre las familias de estos militares. Hay centenas de militares presos, hay algunos que han sido asesinados. Entonces, 30 años después del Caracazo, estamos viviendo una situación muchísimo peor, pero la manera como están controlando el conflicto es mucho más sanguinaria, mucho más férrea. ¿Por qué no hay un estallido social? Bueno, justamente por ese control férreo que tienen y ese aparataje de inteligencia que durante 20 años han montado. ¿Eso significa que se van a quedar allí toda la vida? No. Afortunadamente la ruta que se comenzó desde la elección de la nueva junta directiva y desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina del país, comienza a ver luces al final del túnel. No es tan rápida como todos quisiéramos, evidentemente, pero hay que entender que esta gente ha estado 20 años anclados en el país, 20 años protegiéndose y construyendo todo este aparataje que los protege, y que en apenas 30 días es mucho lo que hemos progresado y es mucho más lo que vamos a progresar en los siguientes 30 días. Hay un paralelismo entre el 27 de febrero de hace 30 años y el de hoy, sí, una situación dramática,
pero la diferencia es que en aquel momento el control no fue tan férreo como lo es ahora. En aquel momento estábamos bajo un régimen democrático que probablemente violó derechos humanos. Ahora estamos ante un Estado cooptado por una banda criminal que viola constantemente la Constitución, las leyes y los derechos humanos. En aquel momento se generó un cambio y en este momento también se va a generar un cambio. Tardará un poquito más, pero si hemos soportado 20 años, seguramente podremos soportar algunos días más. Y esperemos que más nunca se repita un 27 de febrero en Venezuela. Bueno, Napoleón, como siempre, un gusto saludarte, igual que la audiencia. Es la opinión del analista internacional Orlando Goncalves sobre lo que fue el 27 de febrero que celebran la banda de delincuentes en Miraflores. Bueno, para seguir a Orlando Goncalves pueden hacerlo a través de su Twitter, @OrlandoGoncal. Pero también Daniel Lara Farías quiere hablar sobre el 27 de febrero. Desde Alemania, aunque no tenemos muy buena conexión hoy, vamos a ver si podemos ponernos en contacto. Daniel, adelante. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. 30 años del Caracazo, 30 años que nos permite a los que vivimos esa desgracia hacer evaluación hoy de lo que ha terminado ocurriendo 30 años después. Napoleón, yo tengo edad para recordar el 27 de febrero. Tenía 8 años y recuerdo dos cosas en particular. Recuerdo el horror que para mí significaba ver vecinos míos, pocos, pero vecinos de toda la vida, saqueando. Y recuerdo además lo que significaba ver la represión por primera vez para mí. Y eso a mí nunca se me olvidó. Yo creo que es difícil que un niño pueda olvidar el saqueo y la represión. Pero hay una cosa en particular que yo no olvido, Napoleón, que de alguna manera me ayuda a decir en qué terminó la historia del 27 de febrero. Yo recuerdo un zagaletón joven del barrio que se metió a saquear una ferretería. Y saqueando esa ferretería, su botín fue una máquina de copiar llaves. Mi papá le preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces tú saqueando eso? ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Te vas a comer esa máquina? Y el muchacho, que tendría unos 15 o 16 años, le dijo, no, esta máquina es para sacarle copia a las llaves de los travegas para podernos robar bien los carros. Eso es ya muestra de una cosa desgraciada para la época. Pero lo interesante vino después. Es que ese muchacho que se robó de una ferretería la máquina de copiar las llaves, después llega a jefe civil de mi parroquia con el chavismo, gracias a Carneiro. Entonces, si pudiésemos hacer un resumen corto de lo que ha sido esos 30 años, es que los saqueadores del 89, los delincuentes que se dieron a saquear desde el 89, llegaron al poder y siguen saqueando. La noticia que hemos visto hoy de 8 toneladas de oro sacadas en camionetas de las bóvedas del Banco Central, sin destino conocido. Bueno, por supuesto, el destino es conocido, se la robaron por parte de funcionarios chavistas, como lo ha dicho la agencia noticiosa Reuters. Nos deja claro, esta gente sigue saqueando, es que esta gente llegó a saquear y el saqueo nunca terminó. Lamentablemente, el país cayó en manos de los saqueadores. El país cayó en manos, el gobierno cayó en manos del tipo que se llevó una reja al hombro el 27 de febrero. Y mira cómo va el país, saqueado. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías, y es por eso que están celebrando exactamente y no conmemorando el 27 de febrero. Claro. Y los muertos, bueno, ahí están los muertos, eso nos sirven los muertos, los utilizamos como siempre hacen. Sí, bueno, fueron montañas de personas fallecidas. Bueno, para seguir a Daniel Lara Farías, pueden hacerlo por su Twitter, @delaraf.
Y como decía Orlando Goncalves, y también el análisis de la BBC, la situación en Venezuela es dramática. Le pregunto al economista Juan Fernández, quien fuera no solamente dirigente importante de PDVSA, sino que miembro de Gente de Petróleo, si con estas sanciones y este aislamiento cada vez mayor del narcorrégimen y la reorganización de Citgo por parte de Juan Guaidó, le pregunto entonces quién le compra el petróleo a Venezuela, del cual vive el país. Esta es su respuesta. Bueno, Napoleón, en cuanto a el tema de las sanciones de Petróleos de Venezuela, como hablamos hace días, emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comienzan a tener efectos muy importantes en su actividad comercial, ¿no? Comencemos entonces por la parte de las ventas de crudo, ¿no? Cada día el número de clientes y mecanismos para poder disponer del crudo de PDVSA se restringe, obviamente, puesto que las empresas no quieren verse comprometidas en trabajar con una compañía que ha sido calificada como blanqueadora de dinero, que legitima capitales de dudosa procedencia y por lo tanto no quiere ver afectadas sus relaciones comerciales con los Estados Unidos. Esto significa que la venta de crudo a través de empresas de comercialización como los traders o de clientes tradicionales que tenía PDVSA, pues ven con mucha cautela poder hacer ese tipo de actividad. Alguna venta ocasional han realizado a la India. Asumimos que han estado entregando crudo para pagar la deuda con los chinos. Ya vimos la situación de las actividades financieras con Gazprombank, que están suspendidas. Y bueno, esto está trayendo como consecuencia que el almacenamiento de petróleo en Venezuela está llegando a límites que va a afectar la producción corriente del país, pues no hay capacidad en donde meter esos barriles. Y si a esto le añadimos la solicitud que hizo ayer en el Grupo de Lima, el gobierno de los Estados Unidos, que los países también apliquen sanciones para restringir las actividades que viene realizando PDVSA para proteger los activos de PDVSA, significa que el almacenamiento en el Caribe probablemente se vea afectado, que los fletamentos de buques para transportar crudos y productos también se vean afectados. Por lo tanto, eso son restricciones obviamente que limitan grandemente la actividad, como ya digo, operacional y comercial de Petróleos de Venezuela. Pero por otro lado, también hay que considerar que las compras que tiene que realizar Petróleos de Venezuela para abastecer el mercado interno, ya que su producción está en franca declinación, que las refinerías en Venezuela tienen graves problemas de operación y por lo tanto no abastecen la demanda del mercado interno, también se ha visto afectada por estas medidas. Las garantías que se solicitan a Petróleos de Venezuela cada vez son mayores. Los traders no quieren hacer negocios con Petróleos de Venezuela por estas implicaciones que mencioné anteriormente de las sanciones, y además de ese esquema que venía tratando de aplicar PDVSA de hacer intercambios, swaps entre crudo y productos, no le ha dado el resultado esperado. Por lo tanto, para el mercado interno lo que uno puede prever es una situación, como hablamos hace también días, de racionar el consumo y escasez evidente que va a estar presente, ¿no? Todo esto lo que hace a uno indicarle es que la situación financiera, económica de la dictadura cada vez es más complicada, menos sostenible en el tiempo, y esto será sin duda una palanca para poder buscar su salida y que empiece a ejercer funciones el gobierno de transición. Sé que en estos momentos todos tenemos una serie de inquietudes, de dudas, algo en la autoestima por lo que ha venido ocurriendo, sobre todo por esta reunión de Lima, pero recordemos que los venezolanos somos los llamados a resolver este problema. No hay mejor ejército que la gente en la calle, y que por lo tanto, acompañado con estas medidas que se están ejecutando para presionar aún más a la espera de lo que vaya a decidir también la Unión Europea, nos permitirán prontamente pues salir de esta oscuridad que representa la dictadura de Maduro. Así que en ese sentido, ánimo para todos.
Gracias, Juan Fernández, economista, alto gerente de PDVSA cuando era orgullo de Venezuela en el mundo y hombre de gente de petróleo. El Twitter de Juan Fernández es @jfernándeznupa. Y sin pelitos en la lengua, aquí está la bicha, aquí está Berenice Gómez. Épale, Napoleón, ¿cómo estás? Aquí, contenta y feliz de poder colaborar contigo una vez más en tus 24 horas. Mira, hoy te tengo una sorpresa, ya te voy a decir cuál es la sorpresa, pero necesito decirte algo muy importante. Hoy amanecieron las redes sociales con Loren Saleh diciendo que él había ido a un restaurante y que de pronto la policía lo había metido preso, la policía colombiana. No es verdad. Loren Saleh parece que estaba drogado. El que quiere decir que yo no estoy difamando, que lo diga. Yo tengo el video de la policía, yo soy periodista. Loren Saleh estaba con un fulano en un restaurante en Cúcuta. Parece que estaba, la única explicación era que estaba drogado o que había bebido mucho alcohol y drogado. Y de pronto se puso violento, él es una persona violenta y es Berenice Gómez que te lo está diciendo. Yo tengo cédula de identidad y soy periodista. Y se puso a faltarle el respeto a unas muchachas que estaban sentadas. Las muchachas llamaron a la policía y la policía vino y se lo llevó. Y lo tenían esposado, no esposado, pero sí todo doblado. Se lo iban a llevar a una patrulla policial y él gritaba que él era protegido del gobierno de España, que él era un perseguido político, tururú, tururú, etcétera, etcétera. No continúo diciéndote. Lo salvó Gaby Arellano, porque de alguna manera Gaby Arellano se enteró porque la policía se lo dijo. Gaby Arellano fue a buscarlo. Y el cuento de Superlano no es que el diputado Superlano llegó a un restaurante y se intoxicó y se murió su asistente, que era su primo. No. El Superlano fue a liberar a Venezuela, igual que Loren Saleh, a meterle ayuda, igual que Loren Saleh, y se fue de putas. ¿Sí? Sí, el señor se fue con su primo, pidió por catálogo unas putas, las putas los esperaron en un centro comercial, yo no sé de dónde sacaron plata para pagar putas y comida, se fueron para un restaurante, comieron, se fueron para un motel y cuando llegaron al motel, las señoras prostitutas, estas damas, le dieron escolapamina. La versión oficial que salió, ¿cuál es? Que él se intoxicó y el compañero se intoxicó. Y yo soy virgen. Napoleón, te reporto tus 24 horas desde este restaurante del Pacífico en la ciudad de Bogotá. Ahora te paso mi sorpresa, nada más y nada menos que Napoleón Rivera. ¿Sí? El gran Napoleón Rivera, el humorista. Gracias. Saludos, Napoleón. Gracias a Berenice Gómez. Son los apuntes que tiene Berenice Gómez, que normalmente está muy bien informada. Bueno, dígame usted. Yo vi las declaraciones de Loren Saleh en referencia a este incidente. Bueno, no está claro todavía. Loren Saleh explicó que él estaba en un restaurante, se estaba tomando una sopa, tenía a su lado un vaso con agua y soda, y que aparentemente pues llegaron unos señores, policías de Colombia, se lo iban a llevar preso, efectivamente se lo llevaron, y él dice que lo condujeron inclusive al mismo cuartel desde donde fue entregado a las autoridades venezolanas por el gobierno de Santos. Recuerdan ustedes que él estaba en Colombia cuando fue entregado al gobierno venezolano, pero que, bueno, afortunadamente Gaby Arellano y otro parlamentario, no recuerdo quién, intercedieron a su favor y evitaron que eso sucediera, pero al parecer todo se iba a aclarar porque el comandante de la Policía de Colombia iba a emitir un comunicado explicando qué era lo que realmente había pasado. Bueno, estas son las dos versiones que hay del asunto. Yo tengo aquí al señor Efraín Cruz desde Caracas para que nos diga exactamente las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Adelante, Efraín, te escuchamos. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Comenzamos. Una situación irregular marcó el inicio de la sesión ordinaria de este miércoles 27 de febrero en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Miembros de un sindicato protestaron en la entrada. Los diputados denunciaron que estaban armados y los funcionarios... Aló.
Aló, sí, comienza. Irregular marcó el inicio de la sesión ordinaria de este miércoles 27 de febrero en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Miembros de un sindicato protestaron en la entrada. Los diputados denunciaron que estaban armados y los funcionarios de la Guardia Nacional mediaron con los sindicalistas para que salieran del lugar. No querían salir y la situación se ponía tensa. Luego de gritar consignas chavistas contra la intervención, insultos y empujones, los civiles presuntamente armados salieron y los legisladores empezaron la sesión a puerta cerrada como medida de seguridad. La reunión parlamentaria es presidida por el primer vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, de Acción Democrática. Recordemos que el presidente del órgano, el más presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sigue fuera del país, aunque aseguró este 25 de febrero que esta semana ingresaría a Venezuela y lo dijo que había asumido su rol era para dirigir en ningún momento desde afuera. Y de acuerdo con la agencia Reuters, Guaidó se va a reunir con el gobierno de Brasil. Los legisladores, además, trataron los acontecimientos del pasado 23 de febrero, la represión gubernamental en Cúcuta y en Santa Elena de Guairén, la presencia de colectivos en los enfrentamientos, la quema de la ayuda humanitaria y lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos días. También tengo que informarles que desde la madrugada de este miércoles las llamas se apoderaron del puerto de La Guaira en el estado Vargas. La alerta fue transmitida a las 6 de la mañana por los funcionarios de los bomberos del estado. Para las 9:20, 3 cuerpos de bomberos estaban en el sitio, bomberos de Vargas, marinos y del Distrito Capital. Las unidades dispusieron al menos de 6 camiones cisternas para las labores de extinción del fuego. El incendio tomó el almacén de Selva Foods en el muelle 6 del puerto de La Guaira y allí es donde se almacenan los alimentos a distribuir por los comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP. Y antes de terminar también tengo que informarles que ante los recientes acontecimientos que vivió el país, usuarios reportaron en infinidad de oportunidades el bloqueo de diferentes redes sociales en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este miércoles se registró el bloqueo de Twitter desde las 12:50 con el proveedor de internet de la empresa estatal CanTV, según información suministrada por el Observatorio de Internet NetBlocks. El motivo de la interrupción del servicio, que duró hasta la 1:30, aún no se conoce y muchos servicios que con frecuencia se bloquean no se vieron afectados en esta instancia, aunque SoundCloud también estaba restringido. Twitter no ha estado sujeto a censura durante los incidentes de filtrados anteriores, lo que ha generado preocupación por un nuevo frente para las plataformas en la línea del país. La organización no gubernamental también puntualizó que el informe se deriva en 61.000 mediciones de red tomadas en Venezuela durante este miércoles. Asimismo, la ONG aseguró que el servicio de transmisión de audio de SoundCloud actualmente está restringido y muchos han vinculado este incidente de Twitter con un tuit publicado en las primeras horas de la mañana por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que le gusta a SoundCloud. Guaidó ha sido un objetivo frecuente de la censura estatal durante esta crisis. Otra posibilidad es la huelga durante un discurso en apoyo del presidente titular Maduro por varios delegados en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que los vimos saliendo en distintas imágenes del lugar donde se estaba dando esta reunión. Bueno, así están las cosas por Venezuela hasta ahora. Sabemos que puede cambiar en cualquier momento y seguiremos informándoles desde Caracas. Para ustedes, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales. Gracias, Efraín. No, sí, salió. Hasta luego. Efraín Cruz desde Caracas y también desde Venezuela. Aquí está el plomo parejo de Iván Ballesteros. Hola Napoleón, un gran saludo para ti y para todos en Bravo 24. Bueno, fíjate, hoy te quiero hablar de un fenómeno que se está dando dentro de la situación que vive el país y específicamente en las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada, institución que fue fundada, creada con la misión de proteger la soberanía nacional, hacer cumplir la Constitución, hacer cumplir las leyes, los reglamentos y una institución que tiene como misión estar al servicio del pueblo. Bueno, toda esta misión ha sido distorsionada a raíz de la llegada de la revolución bolivariana. Esto te lo digo por lo siguiente: los hombres han desviado el camino, se han convertido en comerciantes, en narcotraficantes, en delincuentes uniformados al servicio del régimen.
Pero por si fuera poco, ahora que los militares se están dando cuenta cuál es la situación que vive el país, que lo están viviendo en carne propia, ellos y sus familiares, y cuando el régimen ha apretado más la mano, entonces resulta que los militares ahora, olvidándose de la misión que tienen, han tomado la decisión de desertar de las Fuerzas Armadas. Primero pedían la baja, después desertaban, y ahora que está la situación, desertan mucho más todavía. En 4 días, desde el 23 de enero, se han dado casi 300 y tantas deserciones en diferentes rangos, y la gente se va a otro país. Esto es muy grave porque, fíjate una cosa, en lo particular, yo como ciudadano y como militar retirado, yo no quiero desertores, yo lo que quiero es defensores. Eso es muy importante, porque entonces ¿cómo va a quedar la nación? Va a quedar desvalida. Por eso yo, cuando he tenido discusión con personas que despotrican de los militares y dicen que debe desaparecer la institución militar porque no han cumplido su misión, entonces que tienen que ser eliminados. Venezuela no es Costa Rica, es muy diferente. Venezuela tiene mucho territorio, muchas riquezas naturales, minerales, que deben ser protegidas y que tienen que tener un cuerpo armado al servicio de la nación y de los ciudadanos, no al servicio de una parcialidad política, porque eso aparece incluso en la Constitución. Pero cuando veo que los miembros de la Fuerza Armada toman la decisión de desertar, entonces yo digo, bueno, la cosa está más grave, porque entonces ahí habría que decir como el Chapulín Colorado, entonces ¿quién podrá ayudarnos? Porque los garantes de la paz y de la democracia son ellos. Los que tienen el monopolio de las armas son ellos. Entonces, si todos desertan, eso es muy triste para un país, que los miembros de las Fuerzas Armadas deserten, y que por si fuera poco, todos de una o de otra forma, para buscarle una solución a esto, estemos esperando que venga una fuerza multinacional a poner orden, a poner el orden que los militares y que los ciudadanos no hemos sabido imponer, que no hemos sabido exigir, que no hemos sabido protestar, porque ponemos por delante nuestros intereses personales, económicos, sentimentales, pero nos olvidamos de la patria. Hoy que la patria necesita de todos los venezolanos se olvidan de ello. Entonces yo digo, ¿será que cuando venga una fuerza multinacional no van a pasar una factura por eso? ¿Será que nuestras mujeres van a quedar a merced de los miembros de esa fuerza multinacional? Porque eso ha existido en toda la historia, basta con revisar la historia. Eso es muy grave y muy triste, porque teniendo Fuerzas Armadas, ahora los militares parece que dan muestras de cobardía, cuando no han sabido imponerse y ponerse del lado del pueblo. Tienen cualquier cantidad de años viviendo del pueblo, porque les pagamos con sus impuestos, y ahora que los necesitamos nos responden. La respuesta es desertar. Yo no quiero desertores, quiero defensores, Napoleón. Si no, no se justifica que un país como Venezuela tenga Fuerzas Armadas. Entonces será que cuando pase todo esto, si se elimina la Fuerza Armada, ¿qué hacemos? Ponemos bases militares norteamericanas acá para que pongan orden el país. No queremos sudar en la paz para no sangrar en la guerra. Napoleón, es todo por hoy. Hasta la próxima. Es la opinión de Iván Ballesteros en su Plomo Parejo. Diga usted. Iván Ballesteros, bueno, sí, Iván, pueden localizar a Iván a través de su Twitter, @Plomo Parejo. Y aquí tengo en el teléfono a Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Gustavo, te escuchamos. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra el miércoles 27 y abre el jueves 28 en 3.723,14. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 3.290,15. El dólar Bitcoin en 3.395,87. Y el euro en 4.239,47.
Gracias, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Para seguir a Dollar Today lo pueden hacer a través de su Twitter, @Dollar Today. Ahora cuéntanos cómo va a estar el tiempo por Miami, por Orlando, Toledo. Ajá. Mucha gente interesada porque ya hay aires de verano, obviamente. Pero no será en Toledo. En Toledo no, ya les tengo una sorpresita. Bueno, vamos con Miami. Miami tendrá un día jueves soleado con algunas nubes, mientras que en Orlando se espera un día también con nubes dispersas. La temperatura se moverá entre 27 grados y 17 grados. En Toledo, Ohio, se espera un jueves con nubes dispersas y una temperatura entre los -2 y los -6 grados centígrados. O sea que volvió a bajar. Bajó un poquito, pero no tanto. Bueno, así. un poquito, menos 2 y menos. Pero bueno. Saludos a nuestros amigos de Toledo. Compren especialmente los venezolanos que están en Toledo. Y si son de Maracaibo, más rápido. No, y hay muchos mexicanos también en Toledo. Allí nos están escuchando, por cierto. Sí. Bueno, ¿y qué noticias nos tienes? Porque mira, hay un momento de las noticias y el deporte. Bueno, vamos. Deporte viene más adelante, pero... ¿Cómo que más adelante? Si ya la bruja, mírala por allá de donde viene. Bueno, pero solamente tenemos esto preparado. Me parece muy interesante que Migración Colombia expresó preocupación por los puentes con Venezuela. Esto aparece en el diario El Nacional Web. El director general de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, manifestó su preocupación por los daños estructurales que pudieran estar sufriendo los puentes internacionales Simón Bolívar Francisco de Paula Santander y el nuevo puente de la Unidad tras las últimas acciones implementadas por Nicolás Maduro. En las últimas horas hemos visto maquinaria pesada de construcción del lado de Venezuela trabajando sobre el puente de la Unidad, rellenando con uno de los contenedores con arena, piedras y otro tipo de materiales. Este ejercicio aumenta la carga del puente, poniendo en riesgo la estructura del mismo. Así que bueno, hay un peligro allí latente sobre los puentes que unen a Venezuela con Colombia. Y mientras usted busca las noticias deportivas, yo voy a leer las noticias que nos envía Federico Medina. Guaidó ordenó a la Fuerza Armada Nacional detener a los colectivos armados. Al menos 8 toneladas de oro salieron del Banco Central de Venezuela en la última semana. Esto lo denuncia el diputado Ángel Alvarado. Por otro lado, el Pollo Carvajal enviará a Guaidó información confidencial para depurar la Fuerza Armada Nacional y neutralizar los colectivos y darle un matica café a los narcotraficantes de Miraflores. En Gaceta publicaron días no laborables, pero el régimen aún no ha oficializado el último aumento salarial anunciado. Atención que ya suman 411 los militares en Colombia. Durante las últimas horas, 85 militares han huido del régimen de Nicolás Maduro y diputado Guzamana denunció al menos 25 muertos en ataque armado a la etnia Pemón. Venezuela tiene una capacidad de confrontación de 3 días, según Rocío San Miguel. 51% de hogares venezolanos requieren subsidios, según Luis Pedro España. Flavia Gleske aclaró que solo compartió con Winston Vallenilla el trabajo. Y Barcelona no creyó en localía del Madrid y lo goleó en la Copa del Rey. Mira, se te adelantó Federico correcto. Medina. Está bien, Federico, muy bien. Cuente usted. Bueno, ya que íbamos a hablar de eso, pasamos a otra información que dice en materia deportiva que Venezuela se alista para viajar a los suramericanos de playa. En béisbol, Harold Castro condujo a los Tigres de Detroit a una victoria y cierro con lo siguiente. Major League Baseball dice que va a retrasar el reloj de lanzamientos hasta el año 2022. Evadiendo drones y aviones porque estamos cerca del aeropuerto. Aquí viene en su escoba voladora nuestra bruja Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el jueves 28 de febrero, las energías se recaen sobre Samhain, que es una fiesta pagana, pero sus energías nos hablan de finales de ciclo, de cosas que terminan, pero a su vez anuncian tiempos oscuros. En este oráculo, cuando sale Samhain, nos hace referencia a cambios, transformaciones o conclusiones de un ciclo,
pero hay que ser conscientes que habrá que enfrentarse a nuevas realidades. Es un buen día para hacer rituales de cierre o hechizos de finales de ciclo. El signo mejor aspectado será Capricornio, que logra superar las adversidades que se le han presentado últimamente y vivir una etapa de armonía. Géminis, recibes una propuesta importante, pero debes ser realista para poder llevarla a cabo. Acuario, tienes logros que celebrar, pero debes cuidarte de personas destructivas en tu entorno. Libra, demuéstrale a todos que eres capaz de ser responsable y de llevar adelante con éxito tus proyectos. Tauro, debes ser prudente con la información que recibas y que debes retransmitir. Aries, pasas por situaciones que no responden a tus expectativas, pero poco a poco podrás resolverlas. Virgo, limpia tu hogar de la mala energía de personas que te han visitado. Escorpio, necesitas ser más disciplinado y así podrás poner en orden tus ideas. Piscis, tu falta de realidad te ha llevado a un callejón sin salida. Leo, estás desperdiciando tu tiempo en una situación que no merece tu esfuerzo. Sagitario, cuídate de relaciones que no te aportan nada y de personas a las que no le interesas en realidad. Cáncer, estás desanimado, necesitas buscar algo nuevo y diferente que llene tus expectativas. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Wicca. Bueno, las gallinas están listas. Ya están listas las gallinas porque ayer nos abandonaron, pero hoy sí están listas. ¿Usted tiene alguna información adicional? No, ya vamos a cerrar. Bueno, entonces en nombre de los pobres los multiplican de Ángela Sago, del nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, los tres los consiguen en Amazon. También a nombre de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care, todos ellos presentaron 24 horas Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia.